Bueno, continuamos. Nuestro tercer módulo. Estábamos hablando sobre la interpretación de los gases gasométricos, ¿sí? Haciendo un pequeño refresh, habíamos hecho dos ejercicios, de los cuales el primero nos había dado una alcalosis metabólica y el segundo ejercicio nos dio un resultado como una alcalosis respiratoria, ¿sí? Debemos de fijar bien, ya para pasar al siguiente ítem, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es fijar si están, determinar, mejor dicho, si estamos en presencia de una acidosis o de una alcalosis, ¿sí? ¿Cómo determinamos eso? A través de los valores de la pH, ¿sí? Una vez que determinamos si estamos frente a una u otra situación, debemos determinar si esa situación corresponde a una situación metabólica o a una situación respiratoria. Al hablar de metabólica, habíamos dicho de que intervienen directamente los riñones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riñones producen una sustancia química llamada bicarbonato, el cual la función del bicarbonato es neutralizar los líquidos ácidos que producen los riñones, ¿sí? Para evitar la toxicidad en el cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos a nivel pulmonar es para ver si no existe una acumulación excesiva de dióxido de carbono en el organismo, ¿sí? Bueno, eso es lo que veníamos hablando en el módulo anterior, ¿sí? Repito, parece de repente una acumulación muy abrupta de conocimiento, ¿verdad? Pero si lo vamos ejercitándonos de a poco, vamos a ir interpretando la situación y cada vez se nos va a hacer mucho más fácil, ¿sí? Como toda cosa nueva, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. Bueno, continuemos. La indicación para poder realizar una gasometría arterial, aquellos pacientes que presentan una disnea importante, aquellos pacientes con una hipovolemia, aquellos pacientes con un descenso del gasto cardíaco, ¿verdad? Distintas patologías por las cuales se pueden determinar la realización, digo bien, de una gasometría arterial para poder aplicar o no un soporte de oxigenación a nuestro paciente. Así como habíamos dicho al inicio, el oxígeno también es un medicamento, por lo cual el exceso de este medicamento puede producir una toxicidad en el cuerpo, ¿sí? Por ello es la importancia de que habíamos dicho de que tiene que estar indicado por el médico, ¿sí? Si hablamos un poquito sobre, también siguiendo el material, podemos hablar un poquitito sobre la hipoxemia. La hipoxemia es la disminución de la cantidad de oxígeno dentro del componente sanguíneo o del organismo, ¿verdad? Existen ciertos niveles, ya habíamos visto dentro de los valores gasométricos que la presión de oxígeno puede ir entre 70, 80 hasta 100 milímetros de mercurio, ¿sí? De acuerdo a eso, a medida que va disminuyendo, podemos estar en presencia de una hipoxemia leve, moderada o grave, ¿verdad? Así es. Y continuando con lo que es la parte de oxigenoterapia, vamos a definir de que la oxigenoterapia tiene o se clasifica en dos partes principales, ¿verdad? La aplicación de una que se denomina aporte de oxígeno en bajo flujo y la otra aporte de oxígeno en alto flujo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que intervienen dentro del aporte de oxígeno en bajo flujo? Incluye la cánula nasal, incluye la mascarilla facial e incluye la mascarilla facial con reservorio, ¿sí? Son los tres elementos que incluyen el aporte de oxígeno terapia en bajo flujo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que determinar como personal del área de enfermería es el porcentaje de oxígeno que corresponde a cada uno de estos elementos, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si el médico me indica un soporte de oxigenación a 6 litros por minuto en un paciente, yo, por ejemplo, no puedo caer en el error de colocarle una cánula nasal, ¿sí? Por eso es importante que nosotros manejemos el valor porcentual de oxígeno en cada uno dentro de estos elementos. Bueno, iniciemos por la cánula. La cánula va desde 1 litro
hasta 5 litros, ¿sí? No nos olvidemos del FiO2, eso es muy importante, ¿sí? No nos olvidemos del FiO2 porque habíamos dicho que existe una casilla exclusiva para eso. Bueno, de 1 litro hasta 5 litros podemos aplicar oxigenoterapia a través de una cánula nasal, ¿sí? De 1 litro hasta 5 litros. Si vamos a aplicar un porcentaje superior a esto, debemos de colocarle a nuestro paciente una mascarilla facial, ¿sí? La mascarilla facial podemos aplicar el porcentaje de oxígeno que va, y atiendan bien esta relación, desde 5 litros hasta 10 litros, ¿verdad? Y ahí es de repente donde se presta a una pequeña confusión, porque la cánula es hasta 5 y la mascarilla inicia en 5. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Le coloco una cánula o le coloco una mascarilla? Si es que la indicación me dice a 5. Bueno, yo como personal de enfermería tengo que valorar la situación clínica de mi paciente para poder determinar cuál de los dos elementos va a ser más recomendable para mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente no tiene expectoración, o sea, no expectora en forma continua, si mi paciente puede alimentarse sin ningún problema y no tiene una disnea pronunciada durante su proceso de alimentación, entonces yo puedo colocarle una mascarilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene secreción y no tiene mayores inconvenientes durante la alimentación. Entonces puedo colocarle una mascarilla. Por el contrario, si mi paciente tiene una gran cantidad de expectoración, ese paciente va a tener que levantar la mascarilla, expectorar, volver a colocarse la mascarilla. Después de 5, 6, 7 minutos va a necesitar volver a expectorar, va a volver a levantar la mascarilla, expectorar nuevamente. Entonces, el proceso de oxigenoterapia no va a cumplir el requerimiento que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque se va a quitar y colocar a cada rato. Entonces se va a perder el oxígeno que debería haber absorbido el organismo de nuestro paciente. Entonces, ¿qué me conviene colocarle? Una cánula nasal. Entonces mi paciente puede expectorar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Se entiende lo que digo? Por eso les dije, ¿verdad?, que ese es un punto muy controversial, el cual va a depender de nosotros para poder determinar cuál u otro elemento poder colocarle a nuestro paciente, ¿sí? Bueno, volviendo a la mascarilla facial, podemos infundirle un litraje de 5 hasta 10 litros. Si mi paciente necesita un mayor aporte de oxígeno, este ya va a requerir la colocación o la instalación, mejor dicho, de una mascarilla facial con reservorio, ¿sí? La utilidad de este reservorio es que lo que pasa es que como va a ser el caudal va a ser bastante importante, el caudal de oxígeno que nosotros vamos a enviarle a nuestro paciente va a ser un caudal muy importante y mi paciente no va a tener la capacidad de absorberlo en forma espontánea. Entonces, para que ese oxígeno no se pierda en el ambiente, va a ir a depositarse dentro de la bolsa colectora, de la bolsa de reservorio, mejor dicho. Entonces, cuando mi paciente realiza el proceso respiratorio, él va a aspirar esa cantidad de oxígeno, sea superior a 10, que se encuentra condensada en la bolsa de reservorio de la mascarilla. Entonces, el oxígeno no se pierde. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando mi paciente necesita un aporte de oxígeno superior a 10 litros por minuto y que puede llegar a un máximo de 15, porque hasta 15 llega nuestro flujómetro, ¿verdad? Entonces, ahí utilizamos una mascarilla facial con reservorio. ¿Se entiende? Estos tres elementos corresponden a un sistema de oxigenoterapia de bajo flujo: cánula, mascarilla y mascarilla con reservorio. En el material que yo les había enviado, al final hay un gráfico en donde especifica todo lo que yo les estuve mencionando, ¿verdad? La cánula de tanto a tanto, la mascarilla de tanto a tanto y la mascarilla con reservorio de tanto a tanto, ¿sí? Ustedes disponen de ese material
dentro de lo que yo le había enviado, ¿sí? No hay problema con eso, pueden corroborar. Hablemos ahora del sistema de alto flujo. El sistema de alto flujo contiene también tres elementos principales, que son la mascarilla facial de Venturi, que seguramente ustedes ya lo conocen, el halo respiratorio y nuestra VNI, ¿sí? Son los tres elementos que componen nuestro sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Empecemos por la mascarilla facial de Venturi, que es algo que estoy más que seguro que todos ya lo conocemos, ¿verdad? Es la mascarilla con una pequeña tubuladura y al final viene una válvula. Esa válvula viene asignada por colores. Esos colores están directamente relacionados al porcentaje de oxígeno que nosotros deseamos que reciba nuestro paciente, ¿sí? Ese porcentaje de oxígeno está también relacionado con el caudal de oxígeno que vamos a enviarle a través del flujómetro, ¿verdad? Y repito, eso viene por colores, ¿sí? Eso es la mascarilla facial de Venturi, ¿sí? Luego viene el halo. El halo seguramente que ustedes también ya lo conocen o lo habrán visto en algún momento dado. Eso se utiliza mucho a nivel neonatal o podríamos decir también pediátrico, ¿verdad? Pero más se utiliza a nivel neonatal. Sabemos que el neonatal va desde el RN hasta los 28 días, ¿verdad? Entonces lo utilizamos más a nivel neonatal y dependiendo de la necesidad o la condición son valores que se analizan también a veces a nivel pediátrico, pero no en un tamaño muy importante del paciente, ¿verdad? Es como un casco que se coloca, ¿verdad? Un casco en forma transparente se coloca sobre la cabeza del paciente, ¿verdad? Y dentro de él se infunde el oxígeno, ¿verdad? Y eso sirve para lograr un mayor aporte de oxigenación al paciente, ¿verdad? Eso es lo que hace al halo, ¿verdad? Y por último viene lo que conocemos como VNI y algunas literaturas también la traen como VMNI, ¿verdad? Ventilación no invasiva o ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Se llega a la VNI cuando el sistema de bajo flujo no dio efecto o no logró el efecto deseado y cuando en el sistema de alto flujo la mascarilla de Venturi tampoco nos dio el requerimiento deseado en relación al estado o a mejorar el estado de la mecánica de salud a nivel respiratorio de mi paciente. Entonces iniciamos el proceso de VNI. El VNI seguramente que ustedes también ya lo conocen, es una mascarilla hermética que se coloca al paciente. Esto va a través de una tubuladura y va conectado a nuestro respirador a través que le conocemos también como ARM, ¿verdad? Nuestro ARM va en la modalidad de CPAP, ¿sí? En la modalidad de CPAP es la que tenemos que colocar nuestro respirador para que nuestro paciente pueda realizar el procedimiento de VNI. Existe mucha controversia en relación a la VNI porque lo que sucede es que la VNI es el último procedimiento que se realiza antes de intubarle a nuestro paciente. Si la VNI no funciona, entonces ya directamente se le intuba al paciente. Repito, hay muchas controversias. ¿Por qué? Porque para realizar la colocación o para iniciar el proceso de VNI, el paciente tiene que cumplir ciertos requerimientos muy estrictos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que al colocarle la mascarilla y al activar el ARM en la modalidad CPAP, es el paciente el que tiene que adaptarse al ritmo y a la profundidad respiratoria de mi ARM. No es que mi ARM se tiene que adaptar al ritmo y a la profundidad del mecanismo respiratorio de mi paciente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si el paciente tiene una disnea muy pronunciada, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria muy aumentada, si mi paciente tiene una cantidad muy importante de secreción en todo momento, entonces son condiciones que nos van a ayudar a que el paciente pueda seguir el ritmo y la profundidad respiratoria que va a ir impartiendo mi respirador.
Entonces, lo que sucede es prolongamos, ¿verdad?, el tiempo de intubación del paciente y eso va en contra nuestra porque es como un mecanismo de que va a tardar mucho más tiempo en que mi paciente pueda lograr una estabilidad a nivel respiratorio, ¿verdad? Por eso repito, y les había comentado de que hay personas de que no están muy de acuerdo en aplicar o no una BNI, repito, porque los parámetros o las exigencias del paciente son muy estrictos. Así es. Y bueno, y básicamente eso lo que tenemos en nuestra lección de hoy de soporte vital avanzado en urgencias. ¿Sí? Hablamos sobre la oxigenoterapia, hablamos sobre los valores gasométricos y hablamos sobre los sistemas de flujo de oxigenoterapia, de bajo flujo y de alto flujo. ¿Sí? Entonces, ya queda a cargo de ustedes desarrollar los ejercicios que tienen cada uno de los materiales que yo les entregué de antemano para poder ir fijando todos estos conocimientos. No se olviden de dejar sus comentarios con sus nombres y apellidos para que sea un aval de que van siguiendo la clase, ¿sí? Porque esto es un método experimental que estamos utilizando, el cual tiene que cumplir todos los requisitos como también en la parte presencial. No se olviden de sus comentarios. Hagan sus ejercicios y cualquier consulta también dentro de sus comentarios a las órdenes. Yo las voy a ir respondiendo. Voy a pasar esta noche la lista de las personas que me han enviado los trabajos prácticos. Todos los trabajos prácticos se van a recibir, solamente que el puntaje va a ir relacionado a los indicadores. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de suficiente motivación esta nueva implementación que estamos logrando, porque esto va para más. Ya cada vez se va exacerbando un poquitito más esta situación, así es que vamos a ver si nos manejamos de esta manera de ahora en adelante. Éxitos.